María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repasando lo que vimos en las primeras 3 sesiones acerca de los pasajes de la Escritura que nos hablan de la Eucaristía. En los pasajes de la institución de la Eucaristía, Jesús no explica mucho, simplemente dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y se está refiriendo a la cena pascual, a la cena pascual, que celebraba la liberación de Egipto, de cuando el pueblo de Israel era esclavo, o sea que toma esa ceremonia y le da un nuevo significado. Y utiliza esas palabras que son difíciles de entender. No era obvio a los que le escuchaban qué significaba cuando decía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. La otra cosa importante de las 4 narraciones de la institución de la Eucaristía es que siempre se refiere a esta es mi sangre que será derramada por ustedes, o para el perdón de los pecados. O sea que no solamente está diciendo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, sino que Jesús estaba diciendo esto es el sacrificio que borra los pecados. Esto es el sacrificio que vence al pecado de los hombres. O sea que esas son las 2 cosas más importantes que aparecen en las 4 narraciones de la institución de la Eucaristía, los tres evangelistas y San Pablo en la Epístola a los Corintios en el capítulo 11. Vimos también que en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús dice primero que Él es el pan de vida, o sea que Él es el que alimenta a los que creen en Dios, pero después dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que es una manera distinta de decir, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y lo que más llama la atención es que cuando muchos de los discípulos se sorprendieron y se sintieron confundidos y dejaron de seguir a Jesús, se marcharon, diciendo, duras son estas palabras, Jesús no les corrigió, diciéndole, esto es solamente un símbolo, esto es una metáfora. Dijo, pues si quieren marcharse, váyanse. O sea que Jesús se toma muy en serio esas palabras de que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que eso es lo más importante que sacamos de ese pasaje del Evangelio de San Juan. San Juan conecta el creer en Él con recibirlo a Él como comida. El que cree en mí tiene vida eterna, y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. O sea que Jesucristo habla de la Eucaristía en San Juan, no solamente como aquí estoy yo, o esto es el memorial, sino esto es lo que les da vida eterna. Yo les doy vida eterna, y recibirme a mí en la Eucaristía les dará vida eterna. O sea que esas son las 2 cosas más importantes que complementan lo que Jesús había dicho en la institución de la Eucaristía. Ahora pasamos a este pasaje de la Carta de los Corintios, de la Epístola a los Corintios, en el capítulo 10, que la tienen al principio de este papel de los textos de la Eucaristía, textos sobre la Eucaristía fuera de los Evangelios. Empieza hablando de ofrecer, de comer carne que había sido ofrecido a los ídolos. Eso era muy común. En el tiempo antiguo no había carnicerías, o todas las carnicerías vendían la carne de los animales que se habían sacrificado en el templo. O sea, sí que había carnicerías, pero eran conectadas a los templos. Cuando uno iba al templo, cuando uno iba a la carnicería a comprar carne, decían, esto ha sido ofrecido en el templo de Zeus, o esto ha sido ofrecido en el templo de Afrodita. Muy bien,
más a mi favor, como decimos en España, ¿no? Con lo cual, algunos de los cristianos decían, es legítimo que nosotros que no creemos, que creemos que esos no son dioses, y creemos en un solo Dios, podemos comer la carne, y había división de opiniones. Y San Pablo les dice, no, para nosotros eso no significa nada, o sea que podemos seguir comiendo carne que ha sido ofrecido en el templo, a no ser que eso dé escándalo, a no ser que eso le lleve a alguien a creer que nosotros creemos en eso, y si vemos que alguien cree, entonces es mejor dejar de comer, pero mientras a nadie le dé problema, no hay problema. O sea que cuando habla de eso, dice San Pablo, porque la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es participación en el cuerpo de Cristo, pues que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Esta frase nos dice dos cosas muy importantes. Una es que cuando recibimos la Eucaristía, o cuando vamos a la Eucaristía, no solamente está ahí Jesús presente, ofreciendo su cuerpo, pero en la Eucaristía nosotros participamos, nos hacemos parte de lo que ofrece Jesús a Dios Padre. O sea que los discípulos de Cristo, los cristianos, no son espectadores de lo que hace el sacerdote, sino que están participando, en alguna manera ofreciéndonos a nosotros mismos y recibiendo lo que Jesús nos gana. O sea que en este pasaje dice, no solamente esto es mi cuerpo que será derramado, sino que nosotros, lo que el Espíritu Santo les llevó a los primeros cristianos a entender es que cuando vamos a la misa, nosotros participamos en esa ofrenda, en ese sacrificio, en ese amor de Dios que Jesús hace presente. No somos simplemente espectadores. Y al mismo tiempo, San Pablo, en esta frase, habla de la unidad. Que todos los que vamos a la misa, porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos los unos con los otros. Eso lo había desarrollado San Pablo diciendo que en la Iglesia todos formamos un solo cuerpo, aunque hay diferentes órganos, de la misma manera que el cuerpo tiene las manos y los ojos y los pies, y todos tienen algo que hacer. Dice, lo mismo en la Iglesia. Hay profetas, hay sacerdotes, hay predicadores, hay gente que ayuda, y todos son parte de un mismo cuerpo. O sea que esa imagen que San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, había hecho de la Iglesia, ahora la hace de la Eucaristía. En la Eucaristía, porque nos unimos a Jesús, nos unimos los unos con los otros. Estamos unidos en ese ofrecer. O sea que esos son pequeños detalles que encontramos en esos textos que nos ayudan a entender más y más qué es la Eucaristía. ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, entonces pasamos a esos dos textos de los Hechos de los Apóstoles. Los comenté en la primera sesión que tuvimos, muy brevemente, recordando que ese es el nombre que los primeros cristianos daban a la misa, a la Eucaristía, es la fracción del pan. La traducción que aquí utiliza es la partición del pan, pero vamos a leer primero de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, número 43. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Enseñanzas de los apóstoles significa la predicación. Cuando en aquellos tiempos, cuando San Pablo escribía, todavía no se habían escrito los evangelios completos. Lo que tenían es memorias de los apóstoles. Así lo llaman en un documento del final del siglo I. Dice, en la misa, primero oímos las memorias de los apóstoles. O sea que cuando San Pablo dice
la enseñanza de los apóstoles es no solamente que los apóstoles les enseñaban, sino que contaban la historia de Jesús. Contaban lo que Jesús hizo. En la misa siempre ha habido la lectura primero, escuchar la palabra de Dios. Eso continuaba la tradición de los judíos. Los judíos, cuando se reúnen en la sinagoga, lo primero que hacen es cantar y luego leen la escritura, alguien comenta en ella, como lo hacía Jesús muchas veces, y luego cantan algunos himnos y se despiden. O sea que esa reunirse y centrarse en leer la palabra y comentarla, esto es lo que hacían aquí los primeros cristianos. Justo al principio mismo, en el capítulo 2, poco después de Pentecostés, aquellos que creían, dice aquí, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. Comunión significa, la palabra griega es koinonia, y significa ayudarse a los unos a los otros, vivir la caridad. O sea que tener cuidado de las viudas, que eso fue una de las primeras cosas que sucedió. O sea que parte de la reunión era ver quién estaba necesitado. Pero luego dice, a la fracción del pan y a la oración. O sea que rezaban de maneras distintas, pero una de las cosas que hacía era la fracción del pan. No nos dice más, nos dice que cuando se reunían con frecuencia hacían estas cosas. Una de ellas era la fracción del pan. Y vemos dos líneas después, repite casi literalmente la misma idea. Día tras día continuaban unánimes en el templo, o sea que al principio los cristianos no dejaron de ir al templo, seguían yendo al templo a orar, como había hecho Jesús. No tanto a ofrecer sacrificios, pero iban al templo, porque muchas veces ahí se reunían en el ¿cómo se llama? El courtyard, los patios del templo. Era un sitio donde la gente iba a reunirse, porque era una de las grandes explanadas que había en Jerusalén. O sea que ahí se reunían. Pero con frecuencia iban al templo partiendo el pan en los hogares. Se reunían en el templo para reunirse, para hablar, para escuchar. En los hogares era donde celebraban la Eucaristía, partiendo el pan en los hogares. Y luego hacían otra cosa, que es comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En la iglesia primitiva había dos ceremonias distintas. Una era el ágape, que llamaban. Ágape es una de las palabras que se traduce como caridad. Ágape es ayudar, tener caridad los unos por los otros, por el bien que hacemos a los otros, ¿no? O sea que muchos de los cristianos a veces se reunían para tener una cena, que era distinta de la fracción del pan. O sea que muchas veces celebraban el ágape, y ahí muchas veces los que no tenían mucho que comer podían comer, invitaban traían a las viudas y a los pobres, y todo el mundo contribuía. Eso poco a poco desapareció. Pero que aquí se llama, se reunían, comían juntos con alegría y sencillez. Esto es el ágape. En una de las cartas tardías, me parece que es en la epístola de San Jaime, de Santiago, dice, ¿cómo es que algunos de ustedes van al ágape y ya se emborrachan? Y empiezan ahí, y cuando están en el ágape, no solamente se emborrachan, sino que el que es rico trae su propia comida y come más y no comparte con los pobres. ¿No tienen ustedes sitios en sus casas donde emborracharse? O sea que en la carta de San Juan, de Santiago, habla de esas cenas fraternas y les desafía a vivirlas con espíritu cristiano. O sea que aquí, en el Hechos de los Apóstoles, habla de esa comida juntos con las alegrías, diferente del partir del pan en los hogares. Y alabando a Dios, hallaban el favor con todos, y el Señor añadía cada día números a los que iban siendo salvos. O sea que esto es lo que sabemos por esas referencias en los Hechos de los Apóstoles, que celebraban esa ceremonia que es el partir del pan, y que muchas veces incluía
las enseñanzas de los apóstoles, aunque no lo explica, y que tenían oraciones en común. Vamos ahora a ver ese pasaje de la epístola a los hebreos, en el que dice, no sabemos quién escribió la epístola de los hebreos, es posible que fuera San Pablo, aunque tiene un lenguaje distinto. Desde la antigüedad, algunos creían que era de San Pablo, otros pensaban que no. Por muchos años la llamábamos la epístola de San Pablo a los hebreos, pero ahora no estamos seguros. Por eso es la epístola a los hebreos. Dice, ustedes, en cambio, se han acercado al Cerro de Sión. El Cerro de Sión es el Monte Santo, Jerusalén, donde estaba el templo. Pero ir al Cerro de Sión significa al lugar donde uno encuentra a Dios. O sea que están hablando simbólicamente. Ustedes se han acercado al templo donde uno se acerca a Dios. Se han acercado al Cerro de Sión, la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. A la asamblea en la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. O sea que ahora ya está hablando de los primeros cristianos, los primeros ciudadanos del cielo. O sea, ustedes vean, poco a poco nos vamos dando cuenta que está hablando de que ustedes ahora ya van a esa nueva ceremonia de adoración, en la que encuentran la presencia de Dios cuando se reúnen con otros cristianos, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. A Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron perfección. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, que llevando la sangre que purifica y clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. O sea que da a entender aquí que sí, que ustedes cuando aunque no lo dice claramente, cuando uno mira este texto en contexto, claramente el autor sagrado está diciendo, cuando ustedes van a misa, tienen que acordarse que van a la Nueva Jerusalén, que van a la Asamblea de los Santos, donde ahí está Jesús haciendo su sangre presente. O sea, está intentando recordarles qué importante es esa reunión a la que atienden. No entra en muchos detalles, pero esto es uno de los pasajes importantes para entender cómo aquellos primeros cristianos veían la Eucaristía. Aunque aquí, en esa carta, la carta de los Hebreos habla mucho de Jesucristo, el nuevo sacerdote, que el antiguo sumo sacerdote no podía ofrecer un sacrificio que de verdad nos reconciliaba con Dios. Ahora Jesús, el nuevo sacerdote, ofrece ese perfecto sacrificio aceptable a Dios. Ese es el tema central de la carta de los Hebreos. Pero en medio de eso tiene esta referencia a ustedes cuando van a la misa, tienen que darse cuenta que van a esa presencia de Jesucristo, sumo sacerdote, que hace Dios presente, ¿no? Al Dios juez y universal al que rodean los espíritus de los muertos y de los ángeles. Muy bien, la última cosa es en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro complicado, en el que utiliza muchas imágenes para hablarnos no solamente del final del mundo, sino hablarnos de ese paso de la vida antigua a la vida nueva, pero utilizando muchas imágenes de tipo apocalíptico, ¿no? El final del mundo implica el principio de un nuevo mundo. Y muchas veces el Espíritu Santo iluminó a San Juan para que vieran que hay que estar preparado para esa segunda venida de Cristo. Pero sigue hablándoles de ese nuevo mundo al que vamos a entrar, que es el del cielo. Utiliza muchas imágenes de la misa. Si ven ahí, dice, se refiere a la liturgia del cielo, a esa nueva vida que vamos a vivir con Dios, utilizando muchas imágenes. Hay un altar, hay candelabros, hay incienso. Ahí los sacerdotes estarán con vestiduras blancas. Habrá pan y habrá copas y cálices. Habrá santos cantando, santo, santo, santo.
entonando un himno de gloria a Dios, al Rey Celestial, y diciendo aleluya, y haciendo la señal de la cruz en la frente a la diferente gente. O sea que en esa descripción del nuevo mundo y de la nueva forma de adoración que habrá en el cielo, San Juan estaba utilizando muchas imágenes de lo que se hace en la misa, de la palabra de Dios, pero los candelabros, todas las cosas externas que nos ayuden a reconocer que ahí está Dios haciéndose presente ya aquí como un anticipo del cielo. Con esto acabamos todos los textos que hablan de la Eucaristía y que son como un rompecabezas, ¿no? Cada uno nos da un poco de información, porque, como les dije también en la primera clase, muchas veces los primeros cristianos tenían mucha reserva al hablar de la Eucaristía. Se refieren a eso como los misterios, en los que solamente se les pueden explicar a los que ya han recibido los sacramentos. O sea que muchas veces, para que la gente no se confundiera, hablan poco de la Eucaristía y se centran sobre todo en tener fe en Jesucristo y seguir sus enseñanzas, ¿no? Con todo esto, ahora vamos a ir utilizando el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es la Eucaristía, entonces? Si tenemos que definir qué es lo más esencial que hay en la Eucaristía. Y yo recuerdo una vez celebrando misa en San Francisco, en California, que antes de la misa estaba alguien dando unas moniciones, explicando las lecturas, diciendo: hemos venido aquí hoy para adorar a Dios. Y yo estaba ahí en la entrada y dijo: sí, señor, a esto hemos venido aquí. O sea que la Eucaristía, más que nada, es una forma de adorar a Dios. Pero la gran diferencia de la Eucaristía con cualquier otra oración es que adoramos a Dios con Jesucristo. Hacemos presente la adoración que Jesús hace a Dios Padre en nombre de todos nosotros. Si nos concentramos en eso, ahí tenemos hay gente que utiliza la palabra el cogollo, el corazón de la misa, es que ahí se hace la adoración a Dios más perfecta, porque adoramos a Dios con Jesús, que Jesús adora a Dios representando la humanidad entera. Por eso, al final de la plegaria eucarística, de la oración de la consagración, hay un resumen de todo lo que se ha hecho, que se llama, utilizando la palabra griega, doxología. La doxología, que es el resumen, en inglés se diría el wrap-up. Dice: por Cristo, con Él y en Él. ¿Cómo se sigue? A ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace presente a Jesús. ¿Qué dice? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. O sea que esto es lo que da a Dios todo honor y toda gloria. Eso no está tan claro si uno solamente lee los pasajes que hemos leído. Uno lo vislumbra, especialmente en ese pasaje de la carta de los Hebreos y también del libro del Apocalipsis. Pero cuando uno ve todo en conjunto, cuando dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el cuerpo y la sangre de Jesús anticipa el sacrificio de la cruz, y Jesús nos hace entender que su sacrificio es la forma de adoración más grande a Dios. Ese sacrificio es el sacrificio que da todo honor y toda gloria a Dios. ¿Alguna pregunta acerca de eso, lo más esencial de la misa? Yes, sí. Vale. Habla claro para que lo reconozca el teléfono. Sí.
Sí, Padre, la Eucaristía es lo más grande realmente y podríamos decir que esa es la esencia de nosotros como católicos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa con estas personas que por circunstancias como de pronto divorcio o no se han casado por la Iglesia Católica, no reciben la Eucaristía? Aunque uno no pueda recibir la comunión, y ahora, o sea, les he dicho que es lo más importante, pero es como algo muy importante que tiene muchas cosas alrededor que son partes esenciales. Recibir comunión es recibir la victoria de Jesucristo sobre el pecado, recibir el amor de Dios con el que Dios responde a esa adoración. Con lo cual, cuando uno no puede recibir comunión, uno no recibe el fruto completo de la Eucaristía. Pero uno que atiende misa con gran devoción y hace una comunión espiritual, esa persona recibe, participa en su ofrecimiento y recibe mucho del amor de Dios, aunque es incompleto, porque no puede recibir la vida de la gracia completa que Jesús nos da. Pero una persona que no puede recibir comunión, es muy bueno que siga yendo a la misa, escuchando la palabra de Dios y que se ofrezca unido a Jesús, ofrezca sus sacrificios, incluso que ofrezca el dolor de no poder recibir la comunión. Muy bien. Sé que cuando vamos a los textos que he separado del Catecismo de la Iglesia Católica, empieza diciendo en el punto 1323, nuestro Salvador, en la última cena, la noche que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre. Noten que utiliza la palabra sacrificio. Las dos aspectos, como son dos aspectos dos lados de la misma moneda, las dos partes más importantes de la Eucaristía es sacrificio y presencia real. En la Eucaristía tenemos la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios en su Hijo Jesucristo que viene a nosotros, y en la Eucaristía tenemos el sacrificio que Jesús ofrece a Dios a través de su Hijo Jesús. O sea que es algo de subida de los hombres al cielo y del cielo a nosotros. En la Eucaristía ofrecemos con Jesús y recibimos de Dios a su Hijo, que es la misma respuesta. O sea que las dos cosas son esenciales. Pero aquí, cuando el catecismo empieza describiendo que Jesús, en la noche de la última cena, anticipando la pasión, instituyó, estableció el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y de resurrección. O sea que la Eucaristía como sacrificio es, y esto lo explica muy bien en otras partes del catecismo, es hacer presente de modo no sangrante, de modo, ¿cómo le decían? Luego ya me vendrá, en el que no aparece el modo incruento, hacer presente de modo incruento lo que estuvo presente en la cruz. O sea que la Eucaristía anticipa lo que sucederá 24 horas más tarde y lo hace presente de manera incruenta. Incruenta significa sin derramación, sin la violencia y el sufrimiento físico, pero todo lo que pasará en el día siguiente, en los 3 días siguientes, el
viernes, sábado y domingo, todo eso fue anticipado por Jesús cuando dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Por eso es lo que lo dice el catecismo. Jesucristo estableció ese sacrificio para perpetuar, podemos decir, para ser presente por todos los siglos el sacrificio de la cruz y así confiarnos ese memorial. La única diferencia que hay que mirar está cuando Jesús hace presente, dice, esto es mi cuerpo, está siendo presente tanto su muerte como su resurrección. O sea que Jesús vence el pecado, el mal, el egoísmo de los hombres con ese amor más grande, pero demuestra que ha vencido y demuestra que el amor de Dios es más poderoso con su resurrección. O sea que en la Eucaristía están unidas inseparablemente tanto la cruz como la resurrección. Porque la cruz era ya la victoria, pero la victoria se demostró con la resurrección. O sea que la Eucaristía es sacrificio, pero es el triunfo del amor de Dios sobre los pecados de los hombres, que se prueba con la resurrección y que anticipa la ascensión abriéndonos las puertas del cielo. O sea que este es el primer punto del catecismo. Hay sacrificio y hay presencia de Jesucristo ofreciendo y haciendo presente el amor de Dios. ¿Alguna pregunta acerca de este primer punto del catecismo de qué es lo más esencial de la Eucaristía? Cuando ustedes intentan explicar a alguien qué es la misa o por qué tienen que ir a la misa, mucha gente dice, pero si yo puedo rezar en mi casa y ahí estoy yo más cerca de Dios y no tengo que ir con la vanidad de todo el mundo que se viste ahí para que los otros les vean. ¿Qué es lo que ustedes utilizan para decirle a la gente qué es la misa y por qué hay que ir? Recibir la comunión. Más alto, más alto. Lo más importante es recibirlo a Él, ¿no? Recibir a Jesús. Ahí está presente Jesús y ahí le recibimos. Eso es parte, es la mitad. Ahí te falta la parte del sacrificio y el ofrecimiento a Dios. Pero es bueno empezar con eso. Ahí recibimos a Jesús y en Jesús tenemos el amor de Dios. ¿Quién más utiliza alguna otra explicación para sus conocidos, amigos, familiares, de qué es la misa o por qué hay que ir a la misa? Dar gracias de alimentar el alma. Alimentar el alma. Eso va a salir luego en el catecismo. Recibir a Jesús, ahí vamos a alimentar el alma. De nuevo, eso es parte, es la segunda parte. Para mucha gente puede ser lo primero, pero esperemos que pasen de alimentar al alma a unirnos a Jesús, ofreciéndole a Dios Padre el sacrificio perfecto. ¿Quién más tiene alguna otra forma de explicar a sus conocidos o amigos qué es la misa? Caminar hacia la humildad bajo la voluntad de Dios. Eso es muy importante. A la misa vamos con humildad. Explícamelo. ¿Cómo se lo explicas tú a tus familiares o conocidos? Que en la misa hay que caminar con humildad. Que cada día que escuchamos su palabra, ¿Sí? haciéndole entender cuáles son nuestros pecados y nos ayuda a ir sea que- reflexionando con nosotros mismos. Uno de los aspectos de humildad, Y sí. Un aspecto de humildad es darnos cuenta que nosotros no podemos salvarnos solos. Nosotros no podemos ir al cielo con nuestras propias fuerzas, haciéndonos buenos por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos enseñe cuál es el camino al cielo con su palabra y necesitamos que Dios baje a levantarnos con su Hijo. O sea que ir a la misa es el mejor acto de oración, es recibir a Jesús, pero es la humildad de reconocer que yo no puedo honrar a Dios o que yo no puedo ser la persona que yo debo ser sin la ayuda de ese Dios mío que se hace presente.
humildad. Eso es un aspecto muy importante de la misa. Ir a aprender, ir a dejarnos ayudar. ¿Alguna otra idea de cómo ustedes explican la misa? ¿Por qué hay que ir a misa? ¿Algún conocido o amigo? Marisela. Porque hay que ir por dar gracias a Dios de todo. Dar gracias a Dios. Muy bien. Porque parte de el ofrecimiento que Jesús hace cuando celebró la primera misa en el upper room, no sé cómo se dice en inglés, en el cenáculo, empezamos siempre dando gracias a Dios porque nos ha amado tanto y nos ha dado el camino al cielo en su Hijo. O sea que un aspecto muy importante de la misa es dar gracias a Dios que ha venido a rescatarnos, que gracias, haciéndose presente en su Hijo, nos ha dado la esperanza que por nosotros mismos no teníamos. Eso es lo que he hablado en la humildad. ¿Alguna otra? Y sí. También podemos decir que la misa es la forma en que vivimos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Sí, eso es lo más profundo de la Eucaristía. Podemos entrar en ese gran sacrificio que venció el pecado y el mal. Así es como nosotros nos unimos a Jesús. Como muchos de los evangélicos siempre hablan de tener fe en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí y que ahora tengo vida nueva. Pero es en la Eucaristía donde entramos en ese recibir la salvación de Dios, y es en la Eucaristía donde decimos amén, donde hacemos un acto de fe. Cada vez que vamos a la misa, a veces no nos damos cuenta, pero en la misa todos hacemos un acto de fe. Yo creo que Dios está haciendo aquí presente su amor y yo recibo ese amor. O sea que es entrar, como dices tú, en ese sacrificio que Jesús hizo, el que hizo presente el amor de Dios. Vamos a leer el segundo punto del catecismo. En la comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios, sobre lo que la propia Iglesia subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. Lo he leído mal, pero Jesús nos ha unido con Dios. Estábamos separados de Dios por el pecado original y por nuestros pecados. La gente intentaba acercarse a Dios, pero solamente con Jesús se ha establecido la comunión perfecta con Dios. Ahora somos hijos de Dios. O sea que lo primero es que la Eucaristía significa y realiza primero la comunión del hombre con Dios. Pero lo segundo que la Eucaristía significa es la unión de todos los seres humanos en una familia. Todos vivimos, crecemos en grupos que a veces tienden a decir nosotros, pero no ellos. Los de mi pueblo contra los del pueblo de al lado, los de Nueva York, y diciendo nosotros no tenemos nada que ver con los de Boston. Siempre hay un elemento de lo que sabemos que todos somos seres humanos, pero los que yo reconozco más son los de mi pueblo, los de mi familia. Y Jesús ha venido a decirnos que todos somos miembros de una familia, la familia de los hijos de Dios. Cuando sabemos que, además de ser de Argentina o de Brasil o de España, somos hijos de Dios, eso es significado y hecho presente en la Eucaristía. En la Eucaristía, todas las diferencias de color, de raza, de lengua desaparecen, tendrían que desaparecer, haciéndonos todos iguales delante de Dios.
Por eso, y eso lo sacaba San Pablo en ese ejemplo. O sea que dice, la comunión de vida divina y la unión de los hijos de Dios, que es propio de la Iglesia, se hace presente, se significa y se hace presente de manera admirable en la Eucaristía. Y luego continúa. En ella, en la Eucaristía, se encuentra a la vez la cumbre de la acción en la que en Cristo, Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo por Él y Padre. O sea, hablaba yo de que en la Eucaristía ofrecemos a Dios nuestros sacrificios y Dios nos manda su amor haciéndonos presente a Jesús. Y esto es lo que está diciendo aquí. La acción de Cristo, que es santificar al mundo, ofrecer un sacrificio y darnos al mundo el amor de Dios, eso es lo que significa la Eucaristía. O sea que, ya lo he repetido varias veces. Y entonces dice una cita de San Ireneo de León. Esto es el punto 1327. San Ireneo de León era griego, pero acabó yéndose a Francia, a Lyon, y ahí fue obispo, y era un obispo que acabó mártir, y escribió varios tratados contra los herejes de aquel tiempo, los herejes que se llamaban los gnósticos. Y entonces, ese San Ireneo, en el año 180, muy al principio de la Iglesia, decía: la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Que Dios nos ama, que nos hemos separado de Dios con el pecado y que en Jesucristo podemos recuperar la unión con Dios. Eso es el corazón de nuestra fe. Y todo eso, dice, el corazón de la Eucaristía es el compendio de eso. El amor de Dios, nuestra separación, y cómo Jesús vence la separación con el pecado, ¿no? con la muerte en la cruz. En el número 133 dice algo muy importante. Dice: en el corazón de la celebración eucarística se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es lo que los evangélicos han perdido más. Ellos entienden el amor de Dios y recibir el amor de Dios, pero que todo eso se hace presente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay una ceremonia, yo creo que lo expliqué en la primera sesión. Hay una ceremonia justo antes de la consagración, justo antes de el sacerdote prestar su voz y sus manos a Cristo. Cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo, es Jesús el que habla, diciendo: esto es mi cuerpo. Y es Jesús el que dice: esto es el cáliz de mi sangre. De la misma manera que cuando el sacerdote da la absolución en la confesión, dice: yo te absuelvo. Ese yo es Jesucristo. Ese es parte del misterio del sacerdocio. Es que el sacerdote consagrado se convierte en instrumento de Jesucristo, de tal manera que Jesucristo en la celebración de los sacramentos habla a través del sacerdote. Pero antes de la consagración, cuando se imponen las manos así, eso era una forma de bendición. Entre los judíos se bendecía siempre imponiendo las manos, porque todavía no sabían de la señal de la cruz, como bendecimos los católicos, ¿no? Pero cuando se ponen las manos dice: transforma, oh Espíritu Santo, este cuerpo, este cáliz y esta sangre, este pan y este vino, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. O sea que es el Espíritu Santo el que hace a Jesús presente, primero en el sacerdote y luego hace a Jesús presente a través de esas palabras en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Y hay un paralelo con la Virgen María. Cuando el ángel apareció a la Virgen María, dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y lo de que de ti nacerá será el Hijo de Dios, Santo. O sea que es el Espíritu Santo el que hizo presente a Jesús en el cuerpo de la Virgen María. Es el Espíritu Santo el que hace presente a Jesús en el sacerdote para que diciendo las palabras Jesús se haga presente en las palabras y haga presente ese misterio del amor de Dios y del ofrecimiento a Dios. Por eso lo dice aquí, el corazón de la Eucaristía, para todos los protestantes, no todos, la mayoría, ¿qué es lo más importante de su celebración cada domingo? El sermón, la palabra de Dios que luego les lleva a confesar la fe. Para los católicos la palabra quizás se había olvidado un poco, a veces se leía, por muchos años se leía el Evangelio y no se comentaba nada, a veces se leía siempre el mismo Evangelio. Hemos tenido que recordar, que lo que nos lleva a hacernos presente a Jesús es la palabra. La palabra nos dice, reciban a Jesucristo. Pero mucha gente después de misa dice, Padre, me gustó mucho el sermón. Y digo, pues sí, pero lo que te tiene que gustar es que Jesucristo estaba presente ahí. El sermón es algo que te puede ayudar, pero no es lo más importante. Si alguien me quiere dar las gracias de gracias, Padre, por haber hecho a Jesucristo presente, que nos da la vida nueva y nos da la gracia. O sea que es bueno. Hay gente que dice, no, yo no voy a la misa porque es aburrida, porque el sermón, el Padre habla y habla y habla, pero solamente nos habla de dinero, solamente nos habla de la política, y es bueno que el Padre hable de Jesucristo, pero aunque en la misa el sermón sea aburrido, sea largo, decía, hay sermones que es como el Padre ya parece que va a aterrizar y toma otra vuelta. Y otra idea, ¿no? Pero lo más importante de la misa es la Eucaristía, ese momento. Por eso tocamos las campanas, un poco para recordarnos, este es el momento en el que Jesucristo se hace presente ofreciéndole a Dios todos nuestros sacrificios y el suyo, que eso da todo honor y toda gloria. Y este es el momento en que Jesús nos trae el amor de Dios, ¿no? Bien. El último punto que quiero comentar, el 1336, esto se refiere al capítulo 6, como ya decíamos. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, porque muchos decían, ¿qué está diciendo Jesús con esto de coman mi cuerpo y beban mi sangre? Igual que el anuncio de la pasión también los escandalizó. Esas son las dos cosas que menos entienden los discípulos, la pasión y también la Eucaristía. Y muchos, en el capítulo 6 de San Juan, número 60, dice, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y entonces dice, la Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Y Jesús dice, ¿también queréis marcharos? Esa pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y acoger con fe el don de su Eucaristía, que es acogerlo a Él mismo. Qué manera más bonita de terminar. Siempre va a haber dificultades. A veces, incluso los que más creemos, podemos estar en misa y decir, ¿cómo es posible? Si Dios viene al mundo y que no, aquí, el pan, el vino, y no pasa nada. No hay fuegos artificiales, no vienen ángeles con las trompetas. ¿Cómo es esto? Y a veces nos puede decir, ¿es esto cierto? ¿Es esto cierto que el Dios infinito está aquí presente en Jesucristo? Y hay que ver esos momentos de duda o de confusión como una invitación de su amor a descubrir que Él tiene palabras de vida eterna. Este es el misterio de Dios, que nuestro Dios
no hace las cosas como las haríamos nosotros y a veces nos sorprende. Y es bueno no dejar de sorprendernos, que la misa, por muy bonita que la hagamos, por muy buena que sea la música y la iglesia, es una imagen tan pobre de lo que de verdad está sucediendo ahí, porque ese es el milagro más grande del mundo, el amor infinito de Dios que se hizo presente en esa sangre derramada con tanto amor. Por eso es bueno cuando no entendemos, cuando nos decir, Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta de San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Ahora que te hemos conocido, ¿quién me va a dar esperanza? Aunque no lo entienda, tú tienes palabras de vida eterna.